Bienvenido estudiante relleno a esta clase de trigonometría. En esta oportunidad estudiaremos el tema razones trigonométricas 1. En la trigonometría se pueden definir 6 razones trigonométricas. Una razón trigonométrica se define con respecto a dos lados que están vinculados a un ángulo dentro de un triángulo rectángulo. Como podemos observar acá, tenemos nuestro triángulo rectángulo y tenemos el ángulo φ. Este ángulo φ me denotará un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Estos tres lados están vinculados mediante un teorema muy importante llamado el teorema de Pitágoras. En esta primera oportunidad, en esta primera sesión, nosotros estudiaremos las tres primeras razones trigonométricas: la razón trigonométrica seno, la razón trigonométrica coseno y la razón trigonométrica tangente. El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno sobre cateto adyacente sobre hipotenusa y finalmente la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es muy importante tener claro cuál es mi cateto opuesto y mi cateto adyacente para no cometer ningún error al momento de poder resolver mis diferentes aplicaciones. Acá tenemos un ejercicio. Me dice lo siguiente: calcular las tres razones trigonométricas del ángulo φ. En este caso tenemos nuestro triángulo rectángulo, tenemos el ángulo φ, el valor de 12, el valor 20 y el valor de 16. El cateto que está al frente del ángulo φ lo llamaremos cateto opuesto. El valor que está al costado del ángulo φ le llamaremos cateto adyacente. Y finalmente el valor 20 será mi hipotenusa, que es el mayor valor de los tres lados del triángulo rectángulo. Debemos recordar que el seno de φ se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a reemplazar los valores 12 sobre 20, 16 sobre 20 y 12 sobre 16. En este caso en particular yo puedo simplificar los valores, puedo hacerlos más pequeños, ya que 12 y 20 tienen cuarta, lo mismo 16 y 20 y 12 sobre 16. Es un caso particular, ¿de acuerdo? Tenemos acá una aplicación número 2. Me dicen calcular las tres razones trigonométricas de beta. Hay que observar que el triángulo se encuentra ahora en otra posición. Ahora, para este triángulo en particular, el 15 será mi cateto opuesto, el 8 será mi cateto adyacente y el 17 será mi hipotenusa. Entonces, el seno será 15 sobre 17, el coseno será 8 sobre 17 y la tangente será 15 sobre 8. Como podemos observar, en este caso, a diferencia del primero, no se pueden simplificar los valores, ya que no tienen valores en común como tal. Entonces, sería mi resultado los siguientes valores que tengo ahí, ¿no? Finalmente, analizaré otro tipo de aplicación. Me dicen, tengo el seno de alfa es igual a 3 sobre 5, calcular cuánto vale la tangente de alfa. No tengo un triángulo como tal, sin embargo yo puedo reconocer que en un seno de alfa se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Al cateto opuesto le llamaré 3, la hipotenusa 5 y al valor que no conozco le llamaré x. Ese valor será mi cateto adyacente. Debo recordar que los tres valores están vinculados por un teorema llamado el teorema de Pitágoras, un teorema muy famoso que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 25 es igual a 9 más x al cuadrado. Paso a restar y luego a sacar la raíz cuadrada y me resultará que x es equivalente a 4. Como me piden calcular la tangente, debo recordar que la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces eso será 3 sobre x. Pero en este caso debo recordar que x yo descubrí que era 4. Finalmente resultando 3 cuartos. Antes de despedirme, estudiante, te debería recordar que descargues la actividad que tenemos para ti, para que así pongas en práctica todos los conocimientos de razones trigonométricas que hemos estudiado el día de hoy. Me despido hasta una próxima oportunidad. Éxitos siempre.